¿Qué tal? Les damos la bienvenida a todos y por supuesto a todas. En esta emisión les vamos a hablar de la única vez que Colombia le logró ganar a Uruguay en Montevideo, en 1973. Con un gol de Willington Ortiz, el combinado nacional vencería en 1973 a Uruguay en su propia casa. Y así lo reseñaba el diario El Espectador. Para las eliminatorias al Mundial de Alemania 1974 se jugaría un partido el 5 de julio de 1973 en Montevideo, donde Colombia lograría una gesta. Y así lo reseñaba el espectador, después de que la selección le ganara 1-0 a Uruguay en las eliminatorias al Mundial de Alemania 1974. La histórica victoria primera que consigue Colombia en el exterior a nivel de Copa Mundo se fraguó con un extraordinario trabajo táctico y una voluntad férrea por parte de Colombia, que jugó sin complejos y con energías. El triunfo, con un solitario gol de Willington Ortiz sobre el minuto 25, puso a la selección a las puertas de la clasificación para las finales de la Copa Mundo 1974 en Múnich. La emoción por el sueño mundialista era desbordada. Tras la exhibición colombiana, decía una de las crónicas, los aficionados del centenario de Montevideo aplaudieron el triunfo. Obviamente los visitantes, quienes derrochando entusiasmo y velocidad, aplastaron en todos los órdenes técnicos y tácticos a los uruguayos. En medio de la excitación, no obstante, se advertía que la clasificación no estaba segura y que, como terminó sucediendo, si Uruguay le ganaba al menos 2-0 a Ecuador en un partido que se jugó 2 días después, el sueño mundialista se apagaría súbitamente. La Celeste ganó, y por 4-0. Igualaron en puntos a la selección, pero la sacaron por la diferencia de goles. Sin perder un solo juego en las clasificatorias, la tricolor no logró el tiquete al segundo mundial de su historia. Tras Chile en 1962, el titular entonces fue: viajan los vencidos, se quedan en casa los invictos. A pie de página, una foto del arquero ecuatoriano con una puya en el título: se le olvidó volar. Este es Eduardo Méndez, el arquero de Ecuador, a quien en Montevideo se le olvidó volar. En cambio aquí en Bogotá se mostró portentoso, y lo mismo hizo en Guayaquil y Quito. Su actuación, considerada de sospechosa en Montevideo, contribuyó notablemente para que Uruguay clasificara a la Copa del Mundo. El recuerdo de Willington Ortiz y el reto de la selección. Todavía se le crispa la cara al viejo Willy cuando recuerda esa selección de los años 70. Teníamos un fútbol muy físico en esa época y así estuvimos a punto de clasificarnos al Mundial. ¿Cómo será que le ganamos a Uruguay? ¿Y en Uruguay? Han pasado más de 50 años y no les hemos podido volver a ganar. En esa época les ganamos, jugando con un equipo muy fuerte, muy físico y muy rápido. Teníamos un equipazo en esos años: Sape, Miguel Escobar, La Mosca Caicedo, Segovia, Retad, Pescadito Calero, Arboleda, Ernesto Díaz, Víctor Campas. Específicamente en ese partido contra Uruguay, Colombia se paró con este 11: Pedro Sape, Arturo Segovia, Óscar Ortega, Gerardo Moncada y Hermenegildo Segrera, Domingo Tumaco González, Jaime Rodríguez y Luis Soto, Jaime Morón, Ernesto Díaz y Willington Ortiz. La gran figura fue la saeta negra, que marcó el tanto inolvidable de la victoria, el gol del histórico triunfo. Llegó a los 25 minutos. Obviamente, Díaz recibió pase largo de Ortega, penetró por el lado derecho, eludió de Simeone y sobre la marca de Sordi sentó a los pies de Ortiz, quien de media vuelta dejó sin opción al golero Santos. Y así lo reseñaba este diario.
Todos se rendían a los pies de la figura colombiana. Ese número 9 es un Pelé, palabras llenas de admiración que dejó escapar un dirigente uruguayo al comentar el partido que ganó Colombia frente a Uruguay en Montevideo. Se refiere inequívocamente a Willington Ortiz, orgullo de Tumaco y de todo Colombia, autor del tanto de la gran victoria. Tiene dribbling, es hábil e inteligente, una verdadera calamidad para cualquier defensa. Hoy ha destrozado la nuestra, apuntaba también el dirigente. Y sobre el resto de los 11, el espectador explicaba. Los jugadores fueron unos titanes. Sape en el marco fue aclamado. Hizo recordar las actuaciones célebres de Frank Caimán Sánchez, quien en 1957 en Lima fue una muralla para los uruguayos. En aquella ocasión, Colombia triunfó 1-0 con gol de Carlos Arango. Moncada fue una hormiguita y neutralizó a Cubilla. Y en el medio campo, Soto anuló a Cardascio, mientras Segrera y González organizaban, mientras adelante Willington Ortiz hacía diabluras y finalmente llegaba el gol. El recibimiento de la selección fue una locura. Ese equipo fue el primero que encendió la llama de los aficionados. En ese entonces la selección colombiana no despertaba el mismo fervor que en estos tiempos, y fue hasta 1975 que la afición por la tricolor empezó a crecer en el país. Ese año la misma selección que había ganado en Montevideo logró el primer subcampeonato en la Copa América. Perdió la final contra Perú. ¿Por qué los logros de esta selección se han olvidado? ¿Por qué esa generación nunca trascendió? Willington Ortiz cree que pocos recuerdan la importancia de ese equipo porque nunca lograron llegar al Mundial. Al 74 nosotros no clasificamos porque Uruguay goleó a Ecuador y por gol de diferencia ellos pasaron. Ese equipo después, en el año 75, fue subcampeón de América. Ese proceso nos llevó lejos, pero porque no llegamos al Mundial, entonces todo lo que hicimos no sirve. Todo lo que se hizo en esa generación no vale, porque no llegamos al Mundial. Era un equipazo, jugadores muy buenos. Pero... y podíamos ir a cualquier lado y jugábamos de tú a tú con cualquiera. Para que ustedes se den una idea, la eliminatoria se hizo entre tres selecciones, entre Uruguay, Colombia y Ecuador. Colombia empataría con Ecuador 1-1, luego Colombia le empataría 0-0 contra Uruguay, Ecuador y Colombia quedarían 1-1 luego, Ecuador perdería 2-1 contra Uruguay, luego Uruguay perdería 1-0 ante Colombia y Uruguay le ganaría 4-0 a Ecuador, dando una igualdad de puntos, 5 para Uruguay y Colombia, pero en la diferencia de gol quedaría Colombia más 3 y Uruguay más 6. Luego, en el Mundial de Fútbol, Uruguay ya clasificado quedaría en el grupo 3, instalado junto a Holanda, Suecia y Bulgaria. En el primer partido, el 15 de junio, Holanda le ganaría 2-0 a Uruguay. El 19 de julio, Uruguay empataría 1-1 ante Bulgaria. Y el 23 de junio, Uruguay ante Suecia caería 3-0. ¿Crees que si Colombia hubiera clasificado al Mundial hubiera tenido mejor papel? Ya que en aquel grupo Uruguay quedó de última, con un solo punto y 6 goles en contra. ¿Crees que Colombia vuelva a ganar en Uruguay, que desde aquel entonces no gana, siendo la primera y única vez? Dejamos este video hasta aquí para que ustedes puedan dar sus comentarios y los esperamos para una próxima emisión. Hasta la próxima.